Alabado sea el Señor, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas cada día. Es hermosa la presencia del Señor en este lugar. De verdad que le doy gracias a cada uno de ustedes por haber separado el tiempo, por haber dedicado de su tiempo también para que esto pudiera darse, ¿verdad? Porque detrás de todo esto siempre hay unas personas que están, mire, parándose en la brecha, orando con los pastores, que se mantienen también, mire, en guardia y en vela de las cosas que puedan suceder, ¿verdad? En lo que se da, todo lo que el Señor ha dado para nuestras vidas. Así que estoy agradecido, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo estamos agradecidos por todas esas personas. Así que realmente reciban esa bendición y le damos gracias a Dios también. Mire, este es el primer día de nosotros en la apertura aquí en el templo, ¿verdad? Mire, y estamos contentos y agradecidos por lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Estamos contentos de las cosas que el Señor hace. Mire, no es cosa pequeña que nosotros estemos aquí hoy. No es cosa pequeña que usted esté aquí hoy. No tome como algo pequeño lo que el Señor lo haya traído y que usted haya separado este día para encontrarse, no conmigo, no con la pastora, sino con el Señor. Porque nosotros aquí somos vasijas solamente, utensilios de nuestro Padre Celestial para que su mensaje pueda llegar. Pero el real encuentro usted lo va a tener con el Señor Jesucristo, con el dador de la vida, con el que murió pero resucitó al tercer día, con el que dejó la tumba vacía, con el que dejó al enemigo con la boca abierta. Porque el enemigo, mire, el enemigo pensó, el enemigo estaba celebrando, tenía una gran fiesta y él pensó que él había derrotado al Hijo de Dios. Pero mire, Jesucristo resucitó al tercer día y derrotó y derribó la fiesta que tenía Satanás. Mire, lo expuso públicamente para demostrarle que él había vencido y que él venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que significa que Jesucristo venció la muerte. Y porque él venció, nosotros somos más que vencedores. Amén. Le damos gracias a Dios. Y ahora pasamos a una parte importante, que es la parte de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Porque es una parte donde mantenemos lo que es la logística del templo, de la iglesia, de todas esas actividades, de todas esas cosas que se hacen como ministerio de niños, que eso está por venir, ministerio de las artes y las danzas, ¿verdad? Y todas esas otras cosas que se siguen añadiendo son beneficios, ¿verdad?, de donación para nosotros levantar cada una de esas obras y para que cada uno de nosotros podamos mantener la obra del Señor activa. Mire, dice la palabra del Señor en Malaquías, dice la palabra del Señor en Malaquías, que haya pan en mi casa, en la casa de Jehová, que haya pan y que lo probemos a Él en esto y que nosotros veremos cómo Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunden y se llenen nuestras casas, se llenen nuestros graneros. Y yo no sé si usted cree esa palabra o si usted en algún momento creyó y dejó de creer, pero mire, la ofrenda no es para mí, la ofrenda no es para nosotros, la ofrenda es para mantener la obra del Señor viva, para mantener esa palabra del Señor viva, que ese mensaje pueda llegar a otros. Y por eso dice el Señor que si usted confía en Él, que si usted lo prueba a Él, Él va a asegurarse de que esas ventanas de los cielos se van a mantener abiertas a tu favor. Más cuanto fiel tú le seas a Él, más fiel Él va a ser a ti. Y tú vas a ver que la bendición del Señor se va a derramar en tu vida, económicamente y tanto en lo profesional, en cualquier área de tu vida. Cuando tú le eres fiel al Señor, Él se va a mantener fiel a ti. Así que mire, pase con gozo, pase con alegría, porque el Señor abrirá las ventanas de los cielos a tu favor. Y el Señor bendice al dador alegre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Para todos aquellos también que desean darlo por online, tenemos un código QR donde usted lo puede dar también ahí, lo puede escanear y ahí puede dar su ofrenda. Eso lo va a llevar directamente a la página web para que usted lo pueda hacer. También tenemos otro código que lo puede hacer a través de CL, que ahí también usted puede dar su donación y demás. Y si no, pues puede pasar al frente y dar su ofrenda también. Amén. Así que con eso estamos.
Padre, te damos gracias. 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 Esto es una oportunidad. Yo estoy bien contento, bien agradecido de que todos podamos estar aquí, de que usted se haya dado la oportunidad de llegar a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y hoy es día de resurrección, ¿verdad? Hoy es día donde nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, Él dejó, mire, esa tumba vacía. Él dejó lo que muchos pensaban que Él iba a ocupar por mucho tiempo, como ocupan otras personas, una tumba llena de los huesos, llena de su cuerpo, ¿verdad? Lo que muchos pensaron que eso iba a suceder con Jesucristo, mire, fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente. Jesucristo, como Él le dijo a sus discípulos, Él dejó esa tumba vacía. Él resucitó al tercer día tal cual Él había dicho a sus discípulos. Pero es una cosa tan importante, porque Jesús vino, mire, si usted se recuerda que Jesús vino, ¿verdad? Cuando el mensaje de todo de Jesús era para venir a los judíos, a su pueblo, que fue el pueblo escogido por Dios. Él vino para los judíos, pero mire, los judíos no pudieron reconocerle. Ellos no pudieron reconocerle. Estaban tan envueltos en su manera de ser, en su conocimiento de la ley, en todo lo que ellos sabían y conocían, que no vieron a Jesús. La paz, ellos celebrando la Pascua, se olvidaron de que la Pascua estaba frente a ellos y era Jesús. Y no pudieron reconocerle. Y ellos mismos le crucificaron a Jesús. Y este día lo conmemoramos porque lo que hizo el Señor fue sacrificio que nadie más pudo haber hecho por nosotros. Nadie lo pudo haber hecho por ti, nadie lo pudo haber hecho por mí, sino solo Jesucristo. Yo no tenía la capacidad, usted no tenía la capacidad de ser salvo, sino era a través de la vida de Jesucristo, del Cordero perfecto, del Cordero inmolado, para que hoy usted y yo podamos decir, hoy tenemos vida y vida después de la muerte por el sacrificio que hizo Jesucristo. Hoy tenemos perdón de nuestros pecados. Hoy la deuda que nosotros debíamos fue pagada porque Jesucristo sacrificó su vida por usted y por mí. Hoy usted está aquí no sentado por casualidad. Usted no está sentado ahí porque usted lo decidió así de ir a la iglesia. El Señor puso en su corazón el estar aquí hoy y que usted estuviera para que usted pudiera recibir palabra del Señor y recibir que Dios hizo ese sacrificio por usted y que lo hizo por mí y que Él dio su vida en amor y la volvería a dar otra vez sin importar y sin pensarlo dos veces. Él la volvería a dar por usted y por mí. Hoy mismo, otra vez, si Él lo tuviera que hacer. Pero gracias a Dios Padre que ese sacrificio fue suficiente para que hoy usted y yo pudiéramos estar aquí y dar gloria a nuestro Padre de que hoy podemos decir, Abba Padre, y que hoy después de la muerte tenemos vida eterna y vida en Jesucristo. Amén. Hoy no pensamos más qué va a ser de mí cuando yo muera. No, hoy todos los que mueren en Cristo tienen una esperanza viva, tienen una esperanza de fe, de que un día cuando Jesucristo vuelva nos vamos a encontrar con Él y vamos a vivir en el paraíso tal como Él lo prometió. Amén. Amén. Y eso todavía no es la prédica, eso es el comienzo. Así que ahí voy a salir con la prédica. Amén. Así que estamos contentos y agradecidos. Es que el Señor hace cosas grandes. Y lo que el Señor hizo en la cruz, mire, no fue pequeño. Me voy a acomodar por aquí porque, mire, yo tenía el equipo de la tablet que iba a utilizar, pero no quiere funcionar. Y eso sucede, pero nosotros continuamos porque sabemos que cosas suceden, pero el mensaje de la palabra del Señor se lleva, no hay problema. Lo llevamos y a donde quiera que llevarse, no importa las circunstancias. El mensaje de hoy, yo voy a hacer una breve oración rápido para que podamos entrar en el mensaje. Padre, te damos gracias, Señor por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú nos has bendecido, Señor. Yo declaro en esta hora, Señor Padre, que toda tiniebla, toda oscuridad, Padre, queda dispersada en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, que todas las mentes y todos los corazones son abiertos y son receptivos a tu palabra, Señor amado. Hoy, el día de resurrección, Padre, donde resucitan muchos de nuestros sueños y muchos de nuestros anhelos, Señor Padre Santo. Hoy en este día, Padre, resucitan contigo y con nosotros, Señor amado, todo aquello que nosotros pensamos en algún momento dado que íbamos a hacer, pero por alguna razón estuvo en pausa. Señor, todo aquello que nosotros pensamos que íbamos a lograr, pero fracasamos, hoy resucita, Señor Padre Santo. Si hay alguien aquí en esta hora, Padre, que haya pensado, que haya tenido en su mente, Señor amado, que ya no hay oportunidad, que ya no hay más lugar donde él puede ubicarse, Señor, en esta hora tú lo ubicas y tú lo reposicionas, Señor Padre Santo, y tú lo levantas y lo llevas a lugares que él jamás pensó que iba a llegar, Padre. Hoy los sueños se resucitan, los anhelos se resucitan, Señor Padre, y todo aquello que estuvo pausado hoy se acelera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el mensaje de hoy yo le puse como título: la derrota más grande. La derrota más grande. ¿Y por qué la derrota más grande? Porque es que no hay derrota como la que el Señor Jesucristo dio en la cruz del Calvario. Lo que para muchos se pensó que eso era la derrota de Jesús o a Jesús, fue lo contrario. Fue lo contrario, porque Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él derrotó al enemigo Satanás, avergonzándolo en público. Así que vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 27, del versículo 37 en adelante. Amén. Mateo 27, y aquí vamos a encontrar lo que es la narrativa de lo que es la crucifixión de Cristo. Todo lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Que fue un momento crucial en la historia de la vida. Ese momento, mire, eso es un antes y un después en la historia. Ese momento es un antes y un después en la historia. Mire, muchas cosas pueden suceder en la historia que pueden cambiar parte de la historia, pero nada supera este momento en la historia del mundo, que es la muerte de Jesucristo. Amén. Comenzamos leyendo en el versículo 32. Dice: y cuando salían a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota significa el lugar de la calavera. Si usted va al área de Israel, donde fue Jesús crucificado, le llama Gólgota y significa la calavera, porque es que tiene la forma de una calavera. En realidad tiene la forma de una calavera. Dice: le dieron a beber vinagre mezclando con miel, pero después de haberlo probado, quiso no beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, ellos repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Verso 36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa: este es Jesús, el Rey de los judíos. Verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Verso 44. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta
La hora sexta entre las 12 y las 3 de la tarde. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los demás decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí fue cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, y entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jesús, de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Damos gracias a Dios Padre por su palabra. Miren, no hay duda, allí también estaban los discípulos, ¿verdad? En la crucifixión de Jesús. No hay duda de que lo que sucedió en la cruz, ese día, ese momento, para los discípulos, esa fue la peor noche de su vida. Para los discípulos, esa fue la peor noche de su vida, porque ellos llevaban tanto tiempo, ¿verdad?, con su Padre, con Jesús, con su Maestro. Y el Maestro ya les había dicho que todas estas cosas iban a suceder. Él les había explicado que todas estas cosas iban a suceder, pero ellos no las entendían. Ellos podían tener el conocimiento de que Dios les había dicho, de que Jesús les había revelado lo que iba a suceder, pero ellos no conocían de la manera en que iba a suceder. Ellos no tenían ese conocimiento. Y yo digo que esta fue la peor noche, porque al ellos no tener el conocimiento de cómo iba a suceder y verlo físicamente con sus ojos, tuvo que haber sido desastroso y desgarrador para él, para ver su maestro siendo crucificado, para ver su maestro siendo latigado, para ver su maestro poniéndole esa corona de espinas. Imagínense siendo usted uno de los discípulos de Jesús y ver todo ese sufrimiento de su maestro, el cual usted siguió por tantos años, que predicó, que le enseñó la palabra de Dios. Imagínense. Dice la palabra del Señor que la noche antes de Jesús ser crucificado, él fue al monte Getsemaní, ¿verdad?, a orar, porque él sentía en el Espíritu, que él tenía que ir y apartarse por lo que había de venir, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, dice allí, que mientras el Señor iba a orar, él dejó a algunos de sus discípulos para que velaran y para que se mantuvieran orando, para que se mantuvieran allí velando y apoyando. Mire, siendo los escuderos del Señor en ese momento, ellos siendo esos que iban mientras Jesús iba y oraba y se apartaba para encontrarse con su Padre Celestial y hacer una conexión con Él. Mire, los discípulos estaban allí para mantenerse firmes en todo momento, para orar por Él, pero ya todos sabemos lo que pasó con ellos, ¿verdad? Pero mire, diciendo allí, Jesús estando allí, dice la palabra del Señor, que era tanta la agonía, era tanto lo que él estaba sufriendo y lo que iba a pasar, lo que iba a suceder,
que dice que sudó gotas de sangre. Eso yo no lo he visto en ninguna persona que sude gotas de sangre. Solo lo menciona la palabra del Señor en la vida de Jesucristo, que por la situación, por el estrés que le estaba pasando, sudó gotas de sangre. Mire, y esto se conoce como una condición que se llama hematidrosis o hematohidrosis. Y esta condición se da por medio de factores de estrés físico y emocional extremos, provocando que los capilares sanguíneos se rompan y se mezclen con el sudor, y de ahí es que salen las gotas de sudor con sangre. Imagínense el estrés físico y mental que Jesús pasó o iba a pasar para que él sudara gotas de sangre. Solo imagínenselo. Él estaba en una presión tan extrema que cuando él fue allí, él le suplica a su padre y le dice: Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que se cumpla tu palabra. Aún así, él le dice a su padre: yo no quiero que se haga mi voluntad, pero si está de ti, que pasa de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad. Y yo sé que así a veces nosotros nos encontramos en nuestra vida. Así a lo mejor te encuentras tú en situaciones en tu vida donde tú dices: Padre, esta situación es difícil, este momento es difícil, Señor amado. Quiero que lo quites. Si está de ti, quitar este momento, si está de ti, quitar este proceso por el cual yo estoy pasando. A veces nos encontramos así en nuestra vida, donde queremos que el Señor, o le pedimos al Señor: yo no quiero estar en este proceso. Pero el ejemplo de Cristo fue: que se haga tu voluntad y no la mía. Que aún en medio de ese proceso de dificultad, que en ese caso le iba a pasar la muerte, Él quería que se cumpliera la voluntad del Padre. Porque al cumplirse la voluntad del Padre, tú y yo hoy vamos a poder decir que hoy tenemos un Cristo que nos salvó, que nos redimió a través de su sacrificio en la cruz, y tenemos vida eterna junto con Él. Si Él no hubiese hecho ese sacrificio, si Él no hubiese dicho: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, mire, nosotros no estuviéramos aquí hoy diciendo que tenemos un Salvador, que tenemos vida eterna junto con Él. Nosotros no estuviéramos aquí diciendo eso, pero gracias a nuestro Padre Celestial, que se sometió a la obediencia de su Padre, a cumplir el propósito por el cual Él fue llamado, para que hoy tú y yo podamos estar aquí y ser redimidos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que los discípulos no era de esperar que ellos estaban pasando ese momento tan difícil, en agonía también. Ellos quizás no estaban sufriendo lo que Jesús estaba sufriendo, pero sí pasaron su momento difícil, porque ese era su maestro, ese era el que les había hablado, el que los había escogido para que ellos pudieran ser nuevos, lo que llevaran el mensaje y la palabra de Dios. Amén. Él estaba esperanzado en algo mejor. Cristo estaba esperanzado en que iba a venir algo más grande. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial, hoy nosotros tenemos esa promesa. Y los discípulos agonizando y llorando por lo que habían hecho, y Judas, que traicionó a Jesús y lo entregó, ¿verdad? Y podemos ver que desde ese momento se desata todo lo que fue el relato de la crucifixión, ¿verdad? Que fue latigado, que fue abofeteado, que le pusieron la cruz, lo clavaron en la cruz, que la tuvo que cargar durante todo el camino hacia el monte del Calvario, ¿verdad? Todo eso lo podemos ver en ese transcurso. Pero cuando Jesús fue crucificado y murió, hubo silencio en el cielo y hubo luto aquí en la tierra. Cuando Jesucristo murió, hubo un silencio en el cielo y hubo luto aquí en la tierra. Los escribas y los fariseos se burlaban, se reían celebrando la Pascua, pero ellos no se dieron cuenta que la Pascua era Jesús.
el que estaban crucificando. Ellos no se dieron cuenta porque estaban tan envueltos en el conocimiento que ellos tenían. Ellos no se dieron cuenta porque creían saberlo todo, y la Pascua, estando frente de ellos, lo estaban crucificando. ¿Y cuántas veces en momentos de nuestra vida quizás nosotros podamos haber crucificado a Jesús por lo que nosotros estamos haciendo, por nuestros hechos, por el simple hecho de nosotros pensar que tenemos todo el conocimiento, que no necesitamos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor no hemos crucificado a Jesús y lo hemos puesto en ese madero realmente? Imagínense, los escribas y los fariseos, los que supuestamente tenían el conocimiento de la ley, nunca le reconocieron. En el cielo había silencio, pero en el infierno había una fiesta. Satanás y su ejército estaba celebrando que había crucificado a Cristo, que había derrotado a Cristo. Era la fiesta más grande que podía haber estado en ese momento, o que se pudiera estar celebrando en ese momento. La estaba haciendo Satanás sin darse cuenta que muy pronto llegaría Jesucristo a tumbar esa fiesta. Dice la palabra del Señor que el cielo se oscureció de día. Estaba de día cuando el cielo se oscureció, que la tierra se estremeció, comenzó a temblar, se rasgó el vestido del templo, ¿verdad? La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice que algunos muertos salieron de la tumba también y se levantaron y se le aparecieron a muchas personas también. La tierra estaba reaccionando ante la muerte de Jesucristo, porque quien estaba muriendo allí no era cualquier hombre, no era una persona más, no era una simple persona, era el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, y Él estaba siendo crucificado. Y donde llega Jesús, todo tiene que cambiar, porque por eso era que la tierra estaba temblando, por eso era que se estaba estremeciendo la tierra, porque estaban crucificando, dieron muerte a la persona más grande de la historia, y es el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo nos dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 8, que si los gobernantes de ese tiempo hubieran sabido, hubieran reconocido que que quién era el Hijo de Dios, ellos no lo hubieran crucificado. Si ellos hubieran sabido que Jesucristo era el Hijo de Dios, ellos no lo hubieran crucificado. Pero ellos no lo reconocían y no lo sabían, porque estaban envueltos espiritualmente, estaban cegados espiritualmente. Y a veces nos encontramos nosotros así en nuestra vida, cegados espiritualmente, con nuestros ojos cerrados. Podemos estar viendo físicamente, pero nuestros ojos espirituales están completamente cerrados. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nuestro Señor abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver como el Señor ve, para que nosotros podamos ver como Él nos está viendo, las cosas que Él ve, nosotros las podamos ver. Pidámosle al Señor que nos dé sus ojos, que nos dé sus oídos, que nos dé su palabra, para que nosotros podamos ver, escuchar y hablar como Él habla, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, los fariseos y escribas estaban cegados espiritualmente, no pudieron reconocerle y lo crucificaron. En ese momento que Jesús da su último suspiro y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue su último suspiro, y ahí Él muere finalmente. Y dice la palabra del Señor en Efesios 4, 9, 10, que en ese momento que Jesús da su último suspiro y se encomienda el espíritu a su Padre Celestial. Miren lo que dice la palabra del Señor, que Él fue a predicarles, Él descendió a lo más profundo de la tierra y que fue a predicarle a los espíritus cautivos. Mire, cuando Jesús muere, cuando Jesús da su último suspiro, en ese momento, dice la palabra del Señor, que Él desciende a lo más profundo de la tierra para ir a predicar a los espíritus que estaban esclavos. Es decir, estos son todos los espíritus y todos aquellos que murieron en el diluvio de Noé. Son todos aquellos
que desobedecieron, que no le hicieron caso a Noé, a la palabra que Noé estaba predicando. Solamente se salvaron 8, que fue su familia. Todos los demás perecieron y murieron por no hacer caso a lo que Noé les estaba predicando. Pues mire, todos esos espíritus, todos esos que murieron estaban cautivos. Ellos estaban cautivos, y dice la palabra del Señor que Él bajó a predicar a los espíritus cautivos. Primera de Pedro nos dice 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto es lo que yo les acabé de decir. Cuando Dios manda ese diluvio, Dios le dice a Noé que predique. ¿Por cuánto tiempo estuvo Noé predicando que iba a haber un diluvio? Y la gente decía, se daban en casamiento y hacían las cosas malas y no les importaba. Pero mire, dice la palabra del Señor que Dios esperaba con paciencia, porque les estaba dando tiempo a que se arrepintieran, pero ninguno de ellos se arrepintió, y solamente Noé y su familia fueron salvos. Él estaba esperando por eso, y a eso fue lo que Jesús fue a predicarles a los cautivos, y fue a predicarles no para liberarlos, para que vengan ahora conmigo, no, fue para decirles la promesa que dijo el Señor, de que iba a venir un Cristo, de que iba a morir por nuestros pecados y de que iba a resucitar. Esa promesa ha sido cumplida hoy. Eso fue lo que fue a decirles. Ellos pecaron y ellos no se arrepintieron, pero Jesús fue a decirles, por ustedes no creer la promesa que el Señor había dado, hoy yo vengo a dejarles saber que se ha hecho realidad. Hoy yo resucité de la tumba en este día, y hoy yo vengo a decirles que la promesa del Señor, del Mesías, se ha cumplido. Y eso fue lo que Él vino a decirles a esos espíritus que estaban cautivos. Todas esas personas que no escucharon y que no obedecieron la palabra de Dios a través de Noé, todos esos que murieron, todos esos el Señor fue a predicarles la palabra, para decirles que la promesa del Señor, que esa promesa se encuentra en Génesis, donde dice, mire, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él bajó a decirle a los que estaban encarcelados que las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. A eso bajó el Señor. Todas las promesas del Señor, lo que Él dice, lo cumple. Lo creas tú o no lo creas, las promesas del Señor son un sí y son un amén. En el nombre poderoso de Jesús. A eso fue lo que Él fue. Amén. Número 2, Jesús descendió a quitarle las llaves del Hades a Satanás. Él fue a quitarle las llaves del Hades a Satanás. En el infierno había una gran fiesta, todos estaban celebrando, Satanás y sus secuaces estaban celebrando, pero de repente ese lugar de oscuridad, ese lugar de tinieblas, se llena de luz, se llena de gloria, porque Jesús hace su entrada triunfal. Jesús hace su entrada y va donde Satanás y le arrebata las llaves del Hades y lo expone en público y lo avergüenza. Satanás pensando que lo tenía derrotado, Satanás pensando que ya había acabado con Jesús, pero en ese momento se aparece Jesús en gloria, en poder, y se manifiesta y toma las llaves del Hades, y de esa manera Él declara la victoria, donde hoy nosotros no tenemos que estar pensando qué va a ser de nosotros cuando vamos a morir. Hoy nosotros no tenemos que estar con miedo a qué va a suceder después de la muerte, porque Jesús tomó las llaves del Hades. Jesús tomó las llaves de ese lugar donde nuestro cuerpo va, donde nuestra alma va a esperar en lo que sea la venida del Señor, a que Él nos lleve con Él. Estaba ese lugar que se llama el Hades. Se conoce, el Hades es el lugar que tiene dos compartimientos. Una parte está lo que se llama lo que es el seno de Abraham, y en la otra parte está lo que el Seol, o esa parte de esperas. Es un lugar grande que está dividido en dos compartimientos. Y el Señor Jesús, cuando fue a ese lugar, le quitó
rotó las llaves que tenía Satanás de ese lugar, que nos mantenía prisioneros, porque pensando que nosotros no sabíamos qué iba a suceder con nosotros después de la muerte, estábamos prisioneros también, pensando que a lo mejor yo no sé si voy a ir al cielo o no, yo no sé qué va a suceder con mi vida. Pues mira, Jesucristo le quitó la autoridad a Satanás y le dijo: dame esas llaves acá. Hoy tú no tienes más autoridad sobre nadie. Hoy tus enemigos, hoy todos tus secuaces quedan desarmados en este momento, y hoy yo declaro la victoria, y hoy yo declaro un triunfo sobre ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ya tú no tienes que vivir pensando qué va a ser de ti, ya tú no tienes que vivir pensando qué yo voy a hacer, qué van a hacer de mis sueños. Jesucristo derrotó a Satanás, Él lo avergonzó y lo derrotó en público, y ahora por esa causa tú tienes victoria en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Jesús le quita las llaves del Hades a Satanás, mire, lo que Jesús hace es que lleva cautiva la cautividad. Jesús lo que está haciendo es, mire, tomó todo eso que Satanás tenía cautivo y dijo: ya tú no tienes más poder sobre esto, ahora yo soy el que tiene el poder. Llevó cautiva la cautividad. Mire, dice la palabra del Señor que cuando una persona moría, como les había dicho, hay dos lugares donde va el alma. Uno podía ir en espera, ¿verdad?, a lo que es el seno de Abraham. Si la persona creyó en Cristo y murió en fe, creyendo de que Dios era el Dios, pues mire, esa persona moría, iba en espera a lo que es el seno de Abraham. Pero cuando la persona moría, y moría sin Dios, sin creer que había un creador, esa alma iba a lo contrario del seno de Abraham. Iba a lo que se conoce como el Hades, el Seol, ¿verdad? Esa otra parte, dice la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la parábola del hombre rico, ¿verdad? Y Lázaro, en la palabra del Señor. Mire, el hombre rico muere, y cuando él muere, él abre sus ojos y se despierta en el Hades, ¿verdad? Pero ve que Lázaro está bien lejos, distante. Y Lázaro era el mendigo que siempre mendigaba frente a la puerta. No tenía, como quien dice, dónde vivir. Y Lázaro murió, pero murió creyendo que había un Dios. Y cuando el rico muere, se despierta viendo que hay una separación entre ellos. Y Abraham, en ese momento, dice la palabra del Señor que le dice que hay una separación grande, que hay una montaña que los divide. Hay algo que los está dividiendo, lo que significa que, mire, todos los que mueren en Cristo están separados completamente de todos aquellos que mueren sin Cristo. Van al mismo lugar de espera, pero están separados por un abismo bien grande, por una montaña bien grande. Nosotros no vamos a un lugar donde estemos todos juntos, muertos en Cristo o no muertos en Cristo. Nosotros vamos a un lugar en espera de nuestra alma por Jesucristo, Jesús que va a venir por nosotros. Amén. Y cuando Él se despierta y Él ve eso, Él clamando: ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué Él está allá? Pero ahí está la diferencia cuando tú mueres en Cristo Jesús. Amén. Unos esperaban la redención y otros esperaban en el juicio. Los que estaban en el seno de Abraham estaban esperando la redención, pero los que estaban esperando en el otro lado esperaban el juicio de Dios. Cuando Jesús viene, Él le dice a Juan en el Apocalipsis: no temas, yo tengo las llaves del Hades. Jesús llegó para libertar a los que estaban cautivos, para llevarlos al paraíso, para abrir las cárceles y llevarlos al paraíso, para que ellos no tuvieran que esperar más por alguien que los viniera a libertar, sino que Jesús había venido y había llegado. Y se acuerdan ustedes también de esa crucifixión junto con Jesús, el que estaba al lado de Él, que le dice, hay un ladrón que le está diciendo, lo está acusando, y dice: sálvate a ti mismo. Pero hay otro que le dice: pero tú no tienes vergüenza de lo que tú estás haciendo. Él nada malo hizo y está siendo crucificado, pero tú y yo
estamos siendo crucificados justamente por lo que hicimos. ¿Y qué le dice él a Jesús? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús le dice, desde ahora de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Y así nos dice el Señor, desde ahora te digo que conmigo vas a estar en el paraíso. Amén. Y eso es lo que nosotros esperamos y confiamos, que nosotros estamos con Jesús en el paraíso. En minutos Jesús después, Jesús le dice esto al que está siendo crucificado, porque él sabía que en minutos, al tomar las llaves del Hades, él iba a llevar cautiva la cautividad, que por la fiesta que tenía Satanás, él iba a terminar en breve. Él sabía que esa fiesta no iba a durar, él sabía que eso iba a ser una fiesta, de minutos solamente, porque él lo que iba a hacer era allí un espectáculo. Yo voy a tomar esas llaves y los voy a liberar, y van a ir conmigo, y ya no van a estar más pendientes a lo que va a ser de su vida, sino que cuando mueren van directamente al paraíso conmigo. Yo me los llevo conmigo en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús, avergonzar a Satanás. Jesús lo expuso en público. Dice la palabra del Señor que Satanás poseía el acta de decreto que era en nuestra contra. Satanás poseía el acta de decreto que era en nuestra contra. Mire, todo preso, toda persona que era presa tenía un acta de decreto que decía por lo que esa persona había sido encarcelado o enjuiciado. Eso mismo era lo que tenía Satanás, el acta de decreto, el acta que decía: tú eres culpable por las mentiras que tú has dicho, tú eres culpable por las cosas erróneas que has hecho, tú eres culpable por no tener misericordia con los demás, tú eres culpable por no seguir la ley, tú eres culpable por esto y por lo otro. Pero mire, usted sabe lo que hizo Jesús cuando derrotó a Satanás en la cruz. Mire, él tomó el acta de decreto. Mire lo que hizo Jesús cuando él venció a Satanás en la cruz. Cuando él lo venció, esa acta de decreto, Jesús la tomó y la rompió y la partió. Jesús dijo: basta ya no hay más acta que pueda contigo, ya no hay nada más que pueda atarte a la muerte, ya no hay nada más que pueda decir que tú estás en pecado. Jesús tomó ese acta de decreto y la rompió, y él te hizo libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús rompió el acta de decreto de todas esas acusaciones que estaban en tu contra. Ya no tienes que vivir bajo esas acusaciones del enemigo, ya no tienes que vivir bajo las acechanzas del enemigo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Colosenses: y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en nuestra incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados, todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la palabra del Señor, él rompió esa acta de decreto que estaba en nuestra contra, y ya no tienes que vivir en acusación, ya no tienes que ser más acusado por el enemigo. Y sigue el texto diciendo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y llegó el tercer día de resurrección, donde Jesucristo dice: ya no me voy a quedar más en esta tumba. En esa tumba que muchos pensaron que él se iba a quedar, llegó ese tercer día donde él dice: ya yo no voy a quedarme más en esta tumba, ya esta tumba la voy a dejar y va a estar vacía. Y allí estuvieron muchos que fueron a visitar la tumba, que fueron a verle, pero en ese tercer día cuando fueron, mire, la tumba estaba vacía, ya él había dejado la tumba, él había resucitado. Allí estuvo María Magdalena, y él se le apareció a María Magdalena, él se le apareció a los discípulos, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a 500 personas más también, y a otros que se les apareció de camino a Emaús, porque el Señor había resucitado. Él había resucitado, él dejó la tumba vacía, y los que estaban con él no lo podían creer.
camino de Maús, dice la palabra del Señor, que iban caminando, pero que Jesús se les apareció, pero que sus ojos estaban vendados para que no les reconocieran, ¿verdad? Y ellos iban caminando, pero se les apareció Jesús y ellos sintieron ese fuego que ardía en su corazón. Ellos sintieron que el que estaba caminando con ellos y que cuando entró a la casa, porque ya era de noche, y él les dijo, no, quédate con nosotros. Y cuando empezaron a comer, él partió el pan, y al ellos ver que Jesús parte el pan, ellos dicen, ellos le reconocieron en ese momento, pero dice que Jesús se desapareció de sus ojos, y en ese momento ellos dicen, ¿no te ardía el corazón cuando Él estaba ahí con nosotros, cómo partía el pan? Ellos se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, y eso fue lo que hizo el Señor en nuestra vida. Nos debemos dar cuenta de que Cristo resucitó, de que Cristo, mire, venció la muerte, de que Cristo ya no está más en la tumba, de que Cristo, mire, dejó todo, avergonzó al enemigo solo por ti y por mí, para que hoy tú y yo tengamos una vida eterna, una vida abundante, una vida llena de prosperidad, una vida llena de alegría, de gozo en el nombre poderoso de Jesús. Ya no hay más que estar pensando en dónde vamos a estar, dónde nos vamos a quedar, sino que hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en esa sangre que fue redimida en la cruz del Calvario. Hay victoria. Mire, cuando Jesús ascendió al cielo, al día número 40, que Él asciende al cielo, y allí están los discípulos mirándoles y viendo esa ascensión al cielo, los ángeles le dicen, varones galileos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo que ustedes han visto ir al cielo, así ser levantado, así mismo volverá. Y ahí se cumple lo que dice la palabra en el Salmo 24, el versículo 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Y los discípulos, viendo esto, levantándose Jesús, quedaron parapléjicos, quedaron ahí. Jesús ascendió. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de que Jesús fue al cielo, de que Jesús resucitó, y de que hoy nosotros estamos aquí gracias a Él, gracias a la palabra a la promesa que se cumplió en la vida de Jesús. Y yo quiero que en esta tarde, en esta noche, usted reflexione en lo que el Señor quiere hacer en su vida, y el ministerio de adoración puede subir. Reflexione en lo que este sacrificio que hizo Jesús. Reflexione en lo que esto significa en nuestra vida. Miren, nosotros no seguimos a Jesucristo solamente por seguirlo. Hay un propósito. Muchos dicen por ahí que nosotros somos fanáticos. Miren, no. Nosotros somos seguidores de Cristo porque tenemos la evidencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Usted tiene esa evidencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y si a lo mejor usted dice, pues yo no tengo ninguna evidencia, yo no he vivido nada, pues mire, yo te digo en esta hora que el Señor vino hoy a hacer algo contigo. Yo te digo en esta hora que el Señor vino hoy a tu encuentro. Y si tú no has tenido un encuentro real con Jesucristo, yo te digo que en esta hora tú lo vas a tener en el nombre poderoso de Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Todas son hechas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Ya no tienes que vivir más en lo que será. Ya vas a vivir en el presente y lo que Dios ha de hacer de ahora en adelante en tu vida. Si te has sentido abandonado, si te has sentido rechazado, si tú has sentido que no vales nada, que tú lo intentas, que tú tratas y no sabes cómo lograrlo, mire, hoy yo te digo, Jesucristo te está extendiendo la mano. Él te está abriendo las puertas para que tú entres, para que Él cene contigo, para Él decirte, hijo amado, aquí estoy, te invito y quiero cenar contigo. El Señor está abriendo esa puerta, Él te está dando esa oportunidad. Si muchos te han rechazado, si muchos te han dicho que no puedes, si muchos te han dicho tú no lo vas a lograr, si muchos te han acusado, si muchos
sirves para nada. Hoy yo te digo, el Señor Jesucristo sacrificó su vida por ti, como nadie más lo iba a hacer, como nadie más lo quiso hacer. Él dio su vida por ti. Él dio su vida para que hoy tú puedas venir a sus pies, para que hoy tú puedas decir, Abba Padre, para que hoy tú puedas confiadamente entrar y rendirle tu vida a sus pies, y Él te va a tomar de la mano. Así que si tú eres esa persona y te has sentido de esa manera, y tú has sentido que realmente necesitas algo nuevo en tu vida, necesitas un cambio en tu vida, mira, yo te invito a que tú pases aquí al altar. Yo te invito a que, mira, no dejes que pase esta oportunidad, no dejes que pase este tiempo, no dejes que pase. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo en tu vida. El Señor quiere que tú vengas a sus pies. Él tiene cosas grandes para ti. Él tiene cosas grandes en tu vida, para tu familia, para los que están alrededor tuyo. No dejes que este momento pase. No dejes que este momento sea un momento más. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Amén. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Yo voy a pedir a los hermanos que están aquí, líderes, por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar.
a llamarnos. Y cosas grandes va a hacer contigo. Cosas grandes va a hacer contigo. Resta de ti que tú confíes en el Señor y que pongas enteramente tu confianza en Él. Y vas a ver lo que el Señor va a hacer en tu vida. Vas a ser testigo de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Vas a ayudar a otros. Vas a aliviar el peso de otros. Vas a ayudar a otros. Adolescentes, niños, que los vas a buscar, que los vas a traer a los caminos del Señor, que les vas a dar palabras en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que el enemigo se fuerza en el nombre poderoso de Jesús.
nombre poderoso de Jesús. Padre, úngelo, Señor Padre, sepáralo y apártalo para ti en el nombre poderoso de Jesús. Padre, coloquen en un corazón dispuesto, coloquen en un corazón agradecido, Señor Padre Santo, coloquen en el querer como el hacer, Señor Padre Santo, en esta hora, Padre, que el propósito por el cual tú no marcaste desde antes de la fundación del mundo se puede cumplir en esta hora, se traiga a cumplimiento en esta hora, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Rechazamos y rompemos todas las chanzas del enemigo, Padre, todo acto diabólico, Señor Padre Santo, todo acto